Blackwood House presenta. La siguiente lectura proviene de un ensayo titulado My Last 5 Years of Work, mis últimos 5 años de trabajo, publicado para la revista Palladium Magazine, redactada por Avital Balwit, Chief of Staff del CEO de Anthropic, una de las empresas más importantes en inteligencia artificial en el mundo, financiada por Amazon y Google. Tengo 25 años. Los próximos 3 años pueden ser los últimos años que trabaje. No estoy enferma ni me voy a convertir en ama de casa, ni he tenido tanta suerte económica como para estar al borde de la jubilación voluntaria. Estoy al borde de un desarrollo tecnológico que probablemente, si llega, acabará con el empleo tal como lo conozco. La reacción general entre los trabajadores del conocimiento ante los modelos lingüísticos es de negación. Se aferran al número cada vez menor de lugares en los que tales modelos todavía luchan, en lugar de darse cuenta de la gama cada vez mayor de tareas en las que han alcanzado o superado El nivel humano. La comparación económica y políticamente relevante en la mayoría de las tareas no es si el modelo de lenguaje es mejor que el mejor ser humano, sino si son mejores que el humano que de otro modo haría esa tarea. El objetivo común del campo de la inteligencia artificial es crear un sistema que pueda hacer cualquier cosa. Si estoy en lo cierto, ¿cómo deberíamos pensar en la próxima obsolescencia del trabajo? El trabajo está lejos de ser la única forma de participar en la sociedad. Sin embargo, ha demostrado ser la mejor manera de transferir riquezas y recursos. Proporciona bienes personales como conexión social, estatus y significado, y ofrece bienes sociales como estabilidad política. Teniendo todo esto en cuenta, ¿deberíamos afrontar la posibilidad de su pérdida con tristeza, miedo, alegría o esperanza? ¿Cómo podrán ser las personas y cómo podrán satisfacer sus necesidades materiales? Este es el intro de un documento muy largo, Fer, tremendamente extenso, en donde nos plantea su punto de vista sobre el trabajo, datos, estadísticas, estudios, pero sobre todo dejándonos en la mesa, Fer, una pregunta fascinante que tú y yo hemos tocado muchas veces en este podcast. De hecho, a ti se te ha preguntado en muchos espacios, en conferencias, en clases, en distintas colaboraciones, ¿cuál es el futuro del trabajo? Y una de las respuestas que dabas, Fer, es un futuro en el que probablemente no tengamos que trabajar. Y ahora por primera vez en la mesa siento que ese futuro, Fer, está tremendamente cerca, tanto que se palpa y se siente en esta década. Y de acuerdo al punto de vista de este ser humano que redactó esta lectura, este análisis, este ensayo, él se pone un límite, ella se pone un límite de 5 años, en donde vamos a ver esta transformación, en donde ya no se va a parecer a nada de lo que estamos viendo el día de hoy. Fer, ¿qué te hace sentir este contenido? Estoy como el emoji de los ojitos de Rolling Eyes, ¿sabes? Estoy cansada de esto. O sea, me hace sentir hastío. Me hace sentir como que otra vez una rama o algo más que aviva esta llama, o como se dice coloquialmente, echarle más leña al fuego del hype de la inteligencia artificial. Me parece otra predicción apocalíptica para añadir a la lista en mi colección de predicciones apocalípticas de la IA. O sea, eso es como, ok. Ahora, hay varios puntos porque además, y yo se lo escribí en Twitter y espero que me conteste para yo poder compartir con ustedes la respuesta si es que me la da. Pero primero habría que ver de dónde viene, porque siempre la información, para analizarla y tener un punto de vista crítico, hay que ver cuál es la fuente de la información. Y en este caso, como bien ya mencionaste al inicio, esto está escrito por Avital Balwit y habría que ver quién es Avital Balwit, ¿no? Avital Balwit, entre muchas cosas, hoy desempeña, como tú dijiste, es digamos que el líder o quien, bueno, lideresa porque es mujer, quien es chief del staff del CEO de Anthropic, no de Anthropic per se, porque digamos que es como la asistente del staff de este CEO, ¿no? También hay que entender un poco eso. Y si bien su trabajo en IA es muy cortito, porque ella es muy joven, tiene 25 años, pues siempre ha estado orientado como a esta
función de relaciones públicas y de seguir aumentando el hype sobre una compañía que pertenece a una de las compañías más grandes que está trabajando en inteligencia artificial. Entonces, primero eso, o sea, decir, una cosa es que tú vengas a decirnos que esto va a pasar, pero en el artículo, que son casi 5,000 palabras, en ningún momento explica cómo es que la IA va a hacer eso. Y ni siquiera da señales de cómo la IA tiene hoy ya resuelto eso. O sea, solamente parte de una hipótesis donde dice, en 5 años yo voy a perder mi trabajo, voy a tener otro trabajo, vamos a ver la evolución de la obsolescencia del trabajo, pero nunca es capaz en esas 5,000 palabras de darnos un ejemplo de cómo puede ser. Lo establece siguiendo la lógica exponencial del procesamiento computacional. Ajá. Y eso tú y yo ya lo hemos platicado aquí, en donde se está explorando nuevos materiales. Claro, pero o sea, es que hay 2 puntos de la tecnología y hay que entenderlo ya, porque si no, vamos a seguir teniendo estas conversaciones. Los 2 puntos de la tecnología son todo el lobby que se hace y el trabajo de relaciones públicas para decir que está haciendo una cosa que todavía no hace, y por otro lado, lo que realmente hoy hace la IA. O sea, siempre, y no solo la IA, cualquier tecnología. ¿No es eso el trabajo de personas como tú y yo? O sea, no, espera, a mí no. Espera. Sí, por supuesto. Nosotros vemos señales, claro, unimos señales. Pero basadas en la realidad. O sea, hoy en día no es real. Ella está basada en la realidad. Ella está en el fondo en una compañía pero de IA. nunca explica, a eso voy. Déjame terminar mi punto. Porque ella nunca explica cómo es que va a pasar. Solo dice, es por el gran avance. Sí, niña, pero hoy tú le preguntas y te sigue diciendo cosas que son absolutamente falsas. Pero tú y yo hemos puesto conversaciones allá afuera y damos clases donde mostramos una industria, por ejemplo, la industria de la transportación personal, en donde hace 10 años descolgabas un teléfono para pedir un taxi a tu casa. Que ese es mi segundo punto al que quiero llegar, pero si me dejas llegar, puedo llegar ahí. Esto que ella está proponiendo no está movido, y eso es a lo que quiero llegar, porque es otra medallita que la IA se quiere colgar de algo que ni siquiera todavía puede hacer. Pero esto que va posiblemente, o esta posibilidad de futuro de un mundo sin trabajo, no es por la llegada de la IA. Eso es lo que quiero dejar en la mesa. Pero ella en su discurso le quiere colgar esa medalla a la IA, diciendo que gracias a la IA vamos a ver el mundo sin trabajo. Y no es así. El mundo sin trabajo se viene trabajando desde que existe el trabajo. O sea, recordemos que todos los aristócratas eran personas que no trabajaban. Sí, lo señala en su artículo como un escenario posible sería entender cómo funcionaba la sociedad aristocrática. Exacto. Entonces, eso es lo único de todo lo que dice que estoy de acuerdo con ella, porque además tuvo el descaro de decir que todas esas referencias ella no las conocía, sino se las dio Claude, que eso también me parece como, pues estás hablando de cosas que no sabes o sin conocimiento de causa. Pero el punto de todo esto es que al final del día está simplificando un proceso que ha tomado siglos y siglos. Y eso es algo que no debemos permitir, que nos engañen con el discurso de, no, pues es que la IA va a llegar y pum, ya. A ver, ok, no es por la IA. Desde hace muchos años, y por eso existe esta hipótesis que se ha probado y que ha fracasado del ingreso básico universal, en donde en los ejercicios que se han hecho hasta hoy en diferentes países y ciudades, no es un modelo, o pareciera no ser un modelo sostenible a largo plazo. Entonces, ni siquiera masivo. ¿Cuál es? A eso voy. Déjame. Es que me cuestionas más a mí que al propio artículo cuando yo no lo escribí. Estamos analizándolo. Mira, lo que yo pongo en la mesa, y por esa razón esta entrada de los podcasts es algo que nos revienta la mente. A mí no me reventó nada. Me reventó las pelotas nada más de estar realimentando lo mismo y lo mismo. A mí me revienta totalmente la mente porque tengo una mente de 42 años. Ella tiene de 25 años. Sí. Sin embargo, desde su postura ingenua, naif de 25 años, está viendo señales que tú y yo sí hemos analizado profundamente y sabemos hacia dónde se están moviendo las cosas. Si la IA no viene a sustituir... Fer, en verdad tengo datos. Es que justo a eso voy y a eso quiero llegar. Lo que ella no está viendo y en donde está pecando de ingenua es que ella piensa que todas las personas que se queden sin trabajo por la IA van a vivir un idilio en donde, bueno, ya no tenemos trabajo, entonces va a haber un ingreso básico universal. Entonces, es más, según ella pone ahí en la mesa que
de hecho, ella misma se contradice porque dice que el trabajo nos hace seres humanos y que el trabajo nos da propósito. Entonces, al no tener trabajo, y ella pone algunos ejemplos, la gente se va a poner triste, habla de salud mental, la gente va a perder el propósito y la gente se va a enfermar por eso. Lo pone como hipótesis. Ajá. Son preguntas. Entonces, justo para allá voy, es como este salto que ella está proponiendo, que va a ser como una transición entre nubes de algodón, en realidad no se ve así, y a eso es a lo que yo quiero llegar. O sea, no es un idilio que la IA nos quite el trabajo, no lo es. Porque hoy en día la inteligencia artificial sí que está arrebatando un montón de empleos. Ahorita que estamos aquí en España, por ejemplo, acaba de salir un artículo de la cadena SER que despidió a no sé cuántos empleados porque va a usar inteligencia artificial. Ahí está. Y es, claro que sí, pero a eso voy. Ninguna de estas personas ni está teniendo un ingreso único universal. Lo cual es ni más está, grave. Exacto. O sea, y es porque a eso voy. Ella lo hace ver como que, ay, qué bonito que vamos a evolucionar eso. Sí, güey, qué bonito en un momento utópico. ¿No crees que está dando por hecho? O sea, cuando lees entre líneas, este tema de que la única historia navegable real para las compañías tecnológicas en este lobby que van a hacer con los gobiernos en el mundo va a ser que va a decir, ok. Cárgame en lugar de 15 o 25% de impuestos, cárgame 50% si quieres, y además me meto en la responsabilidad de crear este salario universal. O sea, ¿no crees que este es el inicio de una conversación de lobby y de PR para lograr establecer eso y decir, está bien, ok, mi IA desplazó el trabajo del mundo, pero ahora están recibiendo el mundo un cheque mensual donde estoy diciéndoles, ya humano, no trabajes, vive tu vida? Mira, yo no sé si sea eso, ni siquiera siento que ellas cree un argumento lo suficientemente inteligente como para que me haga sospechar eso. Pero sí creo, por ejemplo, en lo que Douglas Rushkoff decía en otro ensayo que salió el año pasado. Y en ese ensayo lo que él decía es que los millonarios o multimillonarios que hoy existen, ya sabemos quiénes son, se están preparando para la catástrofe que ellos mismos han provocado o van a provocar. Y entonces eso tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Esto lo único que está persiguiendo es que al final del día ellos tengan el suficiente poder, no solamente poder tecnológico, el poder político, porque en dado caso que eso llegase a ocurrir, que ellos sí se hiciesen responsables, y cruzo los dedos porque lo hagan, ellos no lo harían a cambio de nada. O sea, si ellos dijeran, sí, quítame más impuestos para que de ahí el gobierno saque el dinero para pagar la renta básica universal, claro. En dado caso, ellos no lo van a hacer solo porque good guys. No. Lo van a hacer porque al final del día libre, quiero los datos de los ciudadanos. Quiero los datos. Quiero los datos y además los quiero compartir contigo, gobierno, para que te sientas que estás en control. Exacto, o sea, y eso, ¿qué es lo único que va a hacer? Lo mismo que está haciendo y que es mi crítica. Seguir haciendo que solo unos cuantos se sigan haciendo millonarios mientras el resto de la humanidad nos está cargando la chingada. Eso es lo que me reventó la cabeza, Fer. Al final del día, esta carta publicada, este pequeño ensayo donde está haciéndose preguntas de manera ingenua, pero ojo, el que sea ingenuo para ti, para mí, no significa que para alguien que no tiene ni idea de esto y es la primera vez que se cuestiona por algo, es tremendamente importante. Las preguntas que está poniendo en la mesa es, ¿qué va a pasar con ese mundo cuando no haya que trabajar? Y ella lo está poniendo en un límite de 5 años desde la esfera donde está parada. Voy a leer textual una frase. Muchos esperan que la IA eventualmente pueda realizar todas las tareas económicamente útiles. Dada la trayectoria actual de la tecnología, básicamente cualquier cosa que pueda hacer un trabajador remoto, la IA lo va a hacer mejor. La redacción publicitaria, la preparación de impuestos, el servicio al cliente, muchas otras tareas están a punto de ser automatizadas. Puedo ver los inicios en áreas como el desarrollo de software y el derecho contractual. En general, las tareas que implican leer, analizar y sintetizar información y luego generar contenido basado en ello van a parecer estar en las listas para ser reemplazadas por modelos de lenguaje. Que eso es una contradicción de ella misma, porque al inicio ella nos dice, y no nos los dice explícitamente, pero en el artículo se menciona la posición que hoy ella tiene, que es Chief of Staff. Exacto, y por esa razón dice que solo le quedan 5 años. Por eso te digo que es contradictorio, porque ser Chief of Staff
Y se lo dije en la pregunta que le puse en Twitter. Le dije, esta declaración que tú estás haciendo dice más de cómo tú estás haciendo tu trabajo que de la IA. Porque ser Chief of Staff no es un trabajo de los que ella menciona. No es sintetizar información. No es analizar grandes cantidades de información. Chief of Staff es cuidar a las personas que trabajan en un lugar. Sí, pero contratadas con base en el valor que aportan a esa compañía. En este por caso, supuesto, a una compañía. Pero de IA. ella tiene que velar por sus intereses. O sea, es que es muy contradictorio. Pero es que, Fer, yo sí la veo. Se quedó sin armas para defender a los humanos. ¿No te das cuenta? Sí, pero mira, entonces significa... Ella dice que los trabajos van a ser de textos publicitarios y eso. Ella no se dedica a eso. ¿Por qué va a perder el trabajo? Ella dice que esos trabajos se van a reemplazar. Ajá. Porque la IA está alcanzando un nivel humano. Pero aquí, no, es que esa es la declaración más falaz que hay y hay que quitarla de la mesa. La IA no está comportándose como un humano. No, ni está a millones de distancia de eso. Lo que sí está haciendo, y eso es verdad, es que con su gran poder que hoy tiene en términos de el análisis de datos, puede arrojar probabilidades que son tan exactas que nos parecen mágicas, pero que en realidad solo son una secuencia lógica de alguien que programó una cosa. Sí, y que tú y yo discutimos brutalmente fuera de micrófonos, y brutalmente me refiero brutalmente al decirte que esas síntesis de datos son mucho más inteligentes que reuniendo a toda mi familia durante los últimos 200 años. Bueno, y eso significa un nivel humano. Es decir, me puede entregar información más exacta. No, pero es que es nivel del humano promedio, que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Está bien, no puedo competir contra Einstein y tú no tienes un Einstein. Tú no tienes uno de ellos en tu casa, ¿cierto? Ni en la mía. Y estoy seguro que en 200 familias a nuestra redonda no hay nadie que esté en ese nivel. Pero es que la IA no está en ese nivel. Y ella pone eso. Dejemos de compararnos con los grandes genios de nuestros tiempos. Porque el status quo... Pero es que la IA tampoco está en ese nivel. Ese es el problema. Solo no va a estar. Lo está poniendo en 5 años. No está diciendo mañana. No, pero tampoco en 5 años va a estar. Es que ese es el punto. Los datos que tenemos sobre en qué momento la IA algorítmicamente... Sí, pero todos esos datos están manipulados por quienes los escriben. Y quienes los escriben están siendo pagados por las grandes compañías para que escriban eso, y todo el mundo creamos esa narrativa. Esos son los datos de la narrativa. Hoy vivimos en un país donde la gente compró la narrativa y piensa que está muy bien. Se compra la narrativa. La narrativa crea la realidad. Lo has dicho 1,000,000 de veces en este podcast. Por eso me preocupa que nosotros nos sumemos a esa narrativa. No me estoy sumando. Yo no quiero sumar ni decir que la IA, pues hacer una declaración de la IA es como un humano. No es como un humano. Estoy leyendo lo que piensa la IA a nivel humano y pone los electricistas, los jardineros, los plomeros, los joyeros, los estilistas, así como aquellos que reparan herrajes o fabrican vidrieras, van a poder encontrar que su trabajo va a contribuir a nuestra sociedad durante muchísimos años más. Sí, le llama trabajos nostálgicos. Sí, exacto, y eso voy. Es como, te dedicas a una cosa que no deberías doblar las manos y decir, mi trabajo en 5 años lo va a hacer la IA. Si tu trabajo es cuidar personas, ¿estás diciendo que vas a dejar que la IA cuide a esas personas? Me parece absurdo. Pues es que voltea a ver a la fábrica de Tesla. 95% de la producción de sus autos. Sí, pero aquí no estamos hablando de manufactura. O sea, aquí estamos hablando de otra compañía. Ojo, qué interesante, ¿no? En manufactura ya está el 95%. En software, Fer, ya no hay personas. O sea, y es que ese es el punto, que volvemos a la pregunta de siempre, ¿queremos eso? Yo no quiero eso, porque la verdad, el punto de donde el internet o el mundo digital solo se vuelve un lugar en donde es contenido artificial creado para ojos artificiales, me parece totalmente aburrido y absurdo. Pone en la mesa una serie que yo no he visto y que quiero verla. Se llama The Culture y es una serie de ciencia ficción homónima de Ian Banks, en donde se enfrenta exactamente a este enigma que ella está poniendo en la mesa. Una sociedad completamente post-escasez. El dinero se considera burdo e irrelevante para la asignación de recursos. El espacio vital, las materias primas, las energías, se producen en abundancia para sus ciudadanos. La capacidad de sus medios de producción ya superó de manera ubicua y completa cualquier demanda razonable de los humanos. Así que la pregunta es, ¿a qué se dedica esa humanidad en donde la abundancia es parte del día a día? Claro, pero justamente, y otro punto más a mi favor, ella está comparando esto con una historia de ciencia ficción en donde nuestro sistema tendencial no va hacia allá.
Al contrario, no va al mundo donde va a haber más recursos. Vamos a un mundo donde va a haber menos recursos. Sí, yo te pongo algo científico en la mesa. En los siguientes 20, 30 años va a caer una cuarta parte de la población mundial. Ese es el business as usual escenario. El business as usual. Exacto. Significa que... A eso voy. Entonces, las cosas no van a ser como en una serie. Ay, entonces vamos a analizar la serie de ciencia ficción para ver qué va a pasar. No, niña, no necesitamos analizar una serie de ciencia ficción. Necesitamos analizar nuestra realidad actual. Necesitamos analizar qué estamos haciendo, porque estas personas que se van a quedar sin trabajo no solo se van a quedar sin trabajo, van a vivir y vamos a habitar, porque nosotros vamos a estar ahí, si es que seguimos vivos, en un lugar donde no solo no vas a tener trabajo, no va a haber recursos. Entonces, ahora imagina, junta esas dos cosas. No tienes trabajo, no tienes cómo subsistir y tampoco naturalmente es que digas, bueno, pues voy a sembrar mi propia fruta o voy a cosechar mi propia... Voy a talar árboles para ponerme en mi casa. Ajá, no va a haber, ¿no? Exacto, entonces... A mí eso es lo que me preocupa, que este análisis no es nada sistémico, solo está enfocado en la linearidad, donde todo el mundo analiza las cosas en la superficialidad del avance de la tecnología, sin contemplar las otras aristas, que no solo tienen que ver con la salud mental, que también es importante, sino tienen que ver, por eso dije... En su línea pone la psicología de perder el trabajo. Ajá, con estudios que fueron de la pandemia. No es la misma situación, es que ese es el punto, no puedes comparar peras y manzanas. El punto acá es que la situación a la que nos vamos a enfrentar no es solamente lo que ocurrió en la pandemia, que sabías que era temporal y sabías que iba a pasar y que en algún momento esto lo íbamos a superar y siento que no lo hemos superado, pero eso es otra conversación. Este es un momento más grave porque no hay una fecha promesa de final, de mira, en el 2050 ya todo se va a restablecer y todos vamos a estar súper felices. No hay. Hace unas semanas The Guardian entrevistó a los científicos del clima y su lugar y su escenario más plausible es que vamos a estar a 3 grados arriba, cuando la promesa era no subir 1.5 grados. 3 grados arriba significa la muerte masiva, no solo de personas, de ecosistemas, de especies. O sea, y me parece absurdo porque eso es el tema de las personas que trabajan en tecnología, viven en una burbuja en la que no son capaces de darse cuenta que no solo es un tema de la IA, es un tema global, es un tema sistémico, y a mí eso es lo que me da coraje, el tema de, y entonces nos vamos a tener que preocupar por ver qué vamos a hacer. No, nos vamos a tener que preocupar por sobrevivir. Me queda claro, y esa es la razón por la cual lo traje a la mesa. Porque, a ver, esos son los hechos y las narrativas que están allá afuera. Los medios de comunicación, como tú dices, con tal de sobrevivir, hacen este clickbait para llamar la atención y solamente discutirlo en la superficie. Aquí se habla de profundidad. En este podcast hemos hablado de profundidad. ¿Cuál sí es, entonces, la postura que debemos de tomar? Porque mira, me queda claro, el concepto del trabajo es el único concepto que me ha sido transferido culturalmente dentro de mi familia. Y ojo, lo hablábamos antes. Sí, tenemos una cultura de, no sé cómo llamarla, como totalmente así de tributo, de rendición hacia el trabajo. Y todo eso es una el realidad. sistema está modelado a cómo puedes trabajar de manera mejor, cómo eres más productivo. En trabajar duro, en trabajar fuerte. Más horas, más eficaces, más productivas. Por lo tanto, la única forma de poder transferir riqueza y recursos es trabajando más y mejor. ¿Estás de acuerdo con ese concepto? Eso es realidad. Esa es la cultura, el status quo actual. Y esa forma de trabajar te da sentido y pertenencia en esto que nos han dicho que es la vida. ¿Ok? Uh-huh. La pregunta aquí es cómo debemos afrontar entonces este escenario en donde la inmensa mayoría de todas estas tareas que tienen su día a día, trabajar, etcétera, en el mercado laboral, hoy están a punto de perderlas. Y no por incompetencia, sino por un tema de que ya no fuiste relevante. No, y no solamente de ya no fuiste relevante, sino simplemente porque eres sustituible como un fusible en una gran maquinaria. 100%, y lo hemos dicho acá. Y no acá. Tiene que ver con tu talento, ni con qué tantas ganas le echaste, porque la meritocracia es una maldita mentira. Ni porque vengas de una universidad donde estés a la punta de lanza de ese contenido. Hay 3 datos que pongo en la mesa. Primero, el banco de inversión de Goldman Sachs estimó que la IA podría sustituir el equivalente a 300 millones de puestos de trabajo a tiempo completo para los próximos años. No estableció 3, 5 o 10, dijo los próximos años, y 300 millones ya es una cantidad considerable. 2,
En el Reino Unido, el gobierno ya está preparando escenarios en donde los avances de la automatización pueden conducir a un aumento del desempleo y la pobreza para 2030. Es decir, ya está en el plan. Y hay un estudio de McKinsey donde advirtió que la IA podría obligar a casi 12 millones de trabajadores estadounidenses a cambiar de trabajo para 2030. Y los trabajadores de administración, manufactura y ventas se van a encontrar entre los más propensos a verse afectados. Yo creo que más bien ahora sí estás tocando el tema que es importante. Ya, dejemos a la IA de lado. El tema importante es aquí, ¿qué significa el trabajo? ¿Y por qué y para qué trabajamos? Y la respuesta, por supuesto, que para muchos ya es obvia y evidente. Es porque el trabajo es parte de la generación de capital. Y la generación de capital es el objetivo del capitalismo. Entonces, más bien, no es que tenga que cambiar, no es que solo tenga que cambiar el significado per se del trabajo, sino el sistema en el que hoy estamos. Y para eso habría que entrar en conversaciones más profundas. Pero para no quitarnos todo el tiempo y seguir con lo demás, lo único que sí quiero dejar en la mesa es que sí tendríamos que estar pensando ahora mismo en un distinto modelo de trabajo, porque el modelo de fábrica, el modelo de estar de 8 a, ve a tú saber a qué horas, y eso estoy hablando de los trabajos privilegiados que tienen un horario, porque habría que ver la otra fuerza laboral que trabaja en maquila, que trabaja en condiciones deplorables, sí. A las personas que están en situación de esclavitud siendo 2024, ¿no? O sea, sí, habría que decir, porque ella está hablando del trabajo de cuello blanco. Sí, okay. Claro, es el mundo que conoce. Es el mundo que conoce. Siguiendo hablando de ese lugar, del trabajo de cuello blanco, del trabajo de oficina, aún así, con todo eso, había que reconfigurarlo. ¿Por qué? Porque ya no estamos en la era industrial y porque parte del suficientismo del que yo he estado defendiendo es que ya fue suficiente, ya no podemos, o sea, estamos girando como roedores en una ruletita, extrayendo ya quién sabe qué, nuestras almas, porque es lo único que queda. Me queda claro, y además hemos viajado a distintas partes del mundo, Fer, como para tener claro qué está pasando con este indicador. Desde hace año y medio, casi 2, que comenzamos a colaborar con compañías que nos pedían ¿cómo puedo hacer que regresen a la oficina? Y la respuesta para nosotros es, primero, la pregunta está mal planteada. No es cómo obligarlos a, más bien tú que aprendiste a medir la eficiencia de la colaboración con ese ser humano y no aprendieron nada. Hoy, 1 año y medio después de que advertimos, y casi 2 de que eso estaba pasando, hoy no hay una compañía en el mundo en el que se esté planteando 100% regresar a la oficina. Pese a todo lo que se aprendió, pese a la tecnología que tuvimos, el resultado fue 0. Y ahora, en todas las conversaciones, y lo advierto, en todas las conversaciones, la pregunta constante es ¿cómo implemento IA a la productividad en los procesos productivos que tenemos en la compañía? Fer, dentro de 2 años vamos a mirar esto y decir, ¿viste? Al final se trata de seres humanos que solamente están obsesionados por una cosa: profit y dinero de vuelta, no importando si pasas encima de humanos, no importando si aprendiste algo. La foto para mí, y este podcast necesita cambiar para allá, es, a ver, en la mesa está este documento, que ojo, no es un documento científico, es un contenido que está provocando discusión en el mundo de un ser humano que tiene 25 años de edad. Por favor, no lo voy a juvenear. Cualquier persona en cualquier momento de su vida puede emitir un contenido de estos para provocarnos estas ideas en la cabeza. ¿Dónde está la buena noticia de esto, Fer? O sea, ¿cómo tú y yo, ya dejemos de imaginarnos lo que las personas allá afuera podrían hacer? Pongamos las pistas de cómo tú y yo nos estamos preparando para este cambio. Primer cambio que está ocurriendo. Si te das cuenta, este podcast tiene que ver con contenido. Y todo alrededor de la BCI, la Black Creative Intelligence, hoy ha quedado obsoleta. Lo digo con esas palabras, porque basta con preguntarle a la IA, que en este formato, en términos conversacionales, está en el mercado, para obtener información de calidad sin que la hayamos creado, pensado, nosotros haberla inspirado. Pero ahí tienes un punto que no estoy de acuerdo. Déjame terminar con todo esto lo demás y ahorita me dices si estás a favor o no con el escenario. Lo que no está ocurriendo en esa entrega de contenido es la experiencia de ese ser humano. Y lo que nosotros estamos sintiendo en el campo. Exacto. Eso no te lo da. Que sí está dando la IA una fotografía del mismo color a todos. Y el ejercicio que ponemos en la mesa es este. Cuando tú fuiste a la escuela y te hicieron pintar con crayones los distintos colores del arco iris y de repente en ese lugar lo ponías a girar a toda velocidad. En una ruletita. Exacto, en esa ruletita. ¿Qué pasaba?
todo se convertía en color blanco. En la suma no aditiva de los colores, la suma de todos los colores es blanco. Eso es interesante para la idea que te tengo en mente. Lo que está pasando con la IA y los algoritmos es que están convirtiendo en blanco toda la cultura. Es decir, pese a que la respuesta es correcta, pese a que la respuesta es una y es verdadera, es la misma para todos. No te deja ver las posibilidades de interacción creativa que tiene esa idea con otro color. Otros puntos, otros puntos de vista, contrastantes, otras perspectivas. Otras formas de entender el mundo, otros acercamientos. Significa que la IA está desapareciendo la capacidad creativa de lectura del mundo. No de lectura de que leas letras, sino de entender los fenómenos que están ocurriendo en el planeta. Eso va a pasar. Y lo digo con mucha dureza, eso va a pasar. Pero Chris Anderson dice que ante la nueva abundancia, ahora hay una nueva escasez. Y la nueva escasez es la creatividad humana. Sí, lo hemos insistido todo el tiempo, por eso estás escuchando este podcast. La manera singular de percibir el mundo, el color que tú percibes todos los días. Y ojo, ahora tienes una doble chamba, porque por un lado debes entender la suma de todos los colores, pero por el otro lado jamás dejar de abrazar la singularidad de tu color. Porque esa singularidad, esa cosa extraña de entender el mundo, esa posición distinta a todos los demás y el status quo con la que se está moviendo el mundo, esa singularidad es el nuevo valor y riqueza que el mundo va a necesitar. Entonces, en lugar de crear contenido, porque no podemos, procesar tanto contenido como la IA o producir tanto contenido con la IA, ahora estamos totalmente focalizados en compartir ese conocimiento que no puede generar la IA, basada en experiencia, emociones y esa singularidad de color que no te puede otorgar la IA. Que ese es el punto. Al final del día, todo esto que tú sientes, piensas, procesas, solo lo sientes tú, aunque la realidad para la mayoría es la misma. Es decir, si tú ves el cielo, pues podríamos acordar que el cielo es azul, ¿no? Pero al final del día, aunque pareciera que todos observamos la misma realidad, la forma en la que procesamos la realidad sí es singular. O sea, yo no puedo ver el azul que tú ves. Sí, o el azul. Y eso está probado en varios ejercicios científicos. O el azul de Van Gogh que plasmó en su pintura. Aunque tú estés viendo un color azul, o si pruebas una comida, aunque estemos probando la misma comida, yo no puedo tener en mi sentido del gusto el sabor que tú estás percibiendo, aunque sea la misma comida. Y esa singularidad es la que la IA no tiene, porque la IA te dice, sí, tal cosa la creó fulanito de tal y ya, pero no te da una opinión porque no la tiene, porque no la puede tener, simplemente porque no tiene un cuerpo. No ha experimentado, no está desvelada, no ha ido a un concierto, no ha llorado con películas o poesía, no ha vivido con dolor las cosas que tú viviste y que te han dado tu color. Le da coraje que se hablen de ciertos temas, ¿no? O sea, es decir, no tiene esa capacidad. Y para mí eso es lo importante, que no le tenemos que adjudicar valores que no tiene. No nos dejemos atrapar en las narrativas de que la IA ya está sintiendo. Hoy en la mañana un artículo que publicaron en LinkedIn de la IA ya está haciendo el trabajo de un periodista. Y una periodista de aquí de España decía, güey, es que escribir letras no es ser periodista. Ser periodista implica un montón de cosas más. Y parte de ser periodista es cómo tú absorbes la realidad y la retratas de manera subjetiva, porque es el que la observa, humano, ¿no? Sí. Entonces, exactamente, no caigamos en la facilidad y en la provocación de decir, es que la IA hace tal cosa y es, a ver, antes de hacer tales declaraciones, de verdad pregúntate si la IA puede hacer realmente eso. Es como, es que la IA ya se enamoró de los humanos. No, la IA está siendo condescendiente porque te va a decir lo que quieres escuchar y ese es el riesgo de la IA. Y a eso nos referimos con el aplanamiento, la blanquitud algorítmica de la humanidad. No hablamos de colores de piel. No, está blanqueándolo todo. Sí. Está haciendo que todo parezca una sola realidad y eso es peligroso. Ahora, ojo, tú y yo, Fer, hemos estado hablando sobre, vale, me acabas de entregar una IA y no importa lo que dure este intro. La verdad, estamos en Creative Talks Podcast y esto se analiza a profundidad. Cuando tú le preguntabas a Google, Fer, en Google te daba resultados algorítmicos con su IA dentro, con una pequeña fase de IA, un modelo que en ese momento no podría nombrarse como IA, pero sí robótica y algoritmos trabajando para entregarte resultados relevantes. Pero gente como tú y yo podíamos falsear
alterar, modificar esos algoritmos para que te pusieran en primer plano una respuesta. Sí, estrategias de SEO o de SEM, etc. Exacto. Entonces, lo que está pasando hoy con la IA es que ya no está permitiendo eso. Está entregándote lo que ellos piensan, programando esa IA, que es lo correcto, que es la respuesta correcta. Y lo que, a diferencia de haber hecho una googleada, exacto, que después se convirtió en verbo, donde tú validabas y que si tú querías podías contrastar con otras fuentes, exacto. Esta vez no, porque te lo deja, y voy a ponerlo entre comillas, tan resuelto que ya te quita la curiosidad de, pues ya no voy a buscar más información porque ya me dio aquí todo lo que supuestamente necesito saber. Bingo, ahí está, esa es la palabra, curiosidad. Como vamos a obtener tanto pan disponible a nuestra mano, en términos de que no nos esforzamos por cocinar o entender los ingredientes, sino tomar el pan y comérnoslo a la boca y decir, sí, es pan. Y ni sé si masticarlo o solo tragarlo. Yo creo que lo vamos a empezar a deglutir de una manera voraz. La cosa que va a marcarlo todo es la curiosidad de ese ser humano que se está haciendo preguntas más complejas. El problema es que nadie le enseñó a ese ser humano a hacer preguntas complejas, nadie lo motivó. Hoy, Fer, no importa dónde estemos, no importa si estamos aquí o en otro lugar del mundo, o en una compañía gigante o una compañía pequeña, la falta de imaginación, la falta de conexión de conceptos e ideas de los seres humanos y de curiosidad es crítica. Sí. Entonces, después de todo este gran intro, después de esta pelea entre Fernanda y yo de por qué fregados traje este contenido, al final Fer sigue llegando a la misma conclusión, no importa el ángulo donde lo analicemos. Al final hay una crisis que al mismo tiempo es una gran oportunidad de convertir a este ser humano que fue moldeado por 60 años, 80 años de un mismo modelo económico, social, político, a romperlo en términos de reconstrucción, no de ruptura, de muerte, y comenzar a explorar de manera curiosa estas habilidades que sí son inherentes en los humanos: la curiosidad, la innovación, el arte. Sin esos elementos, sí creo que sí podemos estar en un jaque mate, como lo plantea esta entrada de artículo. Sí estamos ahí, sí podemos estar ahí. Y esa gente va a esperar ser salvada por sus gobiernos. Y la narrativa de salvación va a ser que les va a llegar un cheque de 3,500 algo que les va a permitir obtener más pan y van a estar felices. Pero la realidad del mundo no es esa. La realidad que tú y yo estamos buscando es muchísimo más rica y más justa para los humanos. Así que si tú estás escuchando este podcast y te dio miedo toda la discusión inicial de hacia dónde se mueve tendencialmente el mundo, la oportunidad sigue estando en la creatividad, la curiosidad, las ideas y la innovación humana, que son esas partes que la IA puede replicar, pero jamás sentir y entender como nosotros sí. Y esa parte nos hace totalmente distintos a lo que algorítmicamente va a ser un eterno color blanco. Bienvenidos a Creative Talks Podcast. En esta edición de Creative Talks Podcast tenemos una entrevista con Julian Blicker, fundador de la compañía Near Future Laboratory y un amante del diseño especulativo y el diseño ficción. Tenemos una conversación con Juana Mesa, socia del proyecto I+D, que nos cuenta su perspectiva sobre creatividad y qué significa encontrar ideas en el Amazonas. Apple TV Plus considera un pago basado en el desempeño para las estrellas de Hollywood. ¿Qué significa? ¿Qué alteraciones tiene? ¿Qué oportunidades hay? ¿Y cómo la industria de contenido y plataforma puede evolucionar en esta idea? Visitamos el modelo de negocio de Pizza Hut de buffet ilimitado que está disponible en Sao Paulo, Brasil. Y para nuestros Patreon, hablamos de la técnica Bulla D, una técnica contraria al déjà vu que nos permite encontrar nuevas ideas creativas. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Fernanda Rocha, después de este agarre inicial que empezó a subir la temperatura inclusive de mi cuerpo, o sea, debatir contigo, ahora mismo seguimos y estamos en las últimas 2 semanas y media estando en Barcelona. Regresaremos a México después de estas 2 semanas y media que quedan. Aquí ya está comenzando a tener calor, ya está entrando el verano a todo lo que da. Pero Fer, no tuvimos Creative Talks Podcast la semana pasada porque estuvimos en un par de viajes. Primero, tú, Fer, tomaste un avión a Ciudad de México para una colaboración que tuvimos con 3M y luego regresaste de nuevo a Barcelona y luego caíste enferma 3 días. Es correcto. Siento que
fui víctima de una variable de COVID que ahora está en el aire, que han decidido llamar flirt. Y bueno, pues de acuerdo a mi cuadro coincidí con los síntomas. La verdad fue duro. Sobre todo porque estás en un país donde, no sé, como que siempre enfermarse en otro lado donde no estás usualmente, pues se siente más feo, ¿no? Porque dices, ay, ¿qué va a pasar? Y todo eso, pero afortunadamente todo salió bien. No me quiero escuchar aquí María Sabina ni la curandera, pero dado que no pude tener acceso a medicamentos de la farmacia, etcétera, usé remedios ancestrales y la verdad es que eso me ayudó muchísimo. ¿Sabes una cosa? Cada vez me convenzo de que no nos debe de dar pena recurrir a esos nuevos libros. No me da pena, solo lo digo como de, ya, no estoy promoviendo, es lo que no quiero que quede como que, no estoy promoviendo que si te enfermas no vayas al médico, ve al médico, por supuesto, pero en mi caso, por diferentes situaciones yo no podía salir del lugar en donde estaba. Entonces tuve que recurrir a la naturaleza, ¿no? Exacto. Y bueno, eso me ayudó bastante. Pero bueno, después de estos 3 días ya me recuperé. Obviamente tú me contagiaste. Evidentemente. Entonces yo hice lo mismo. Yo tuve que viajar una vez que tú llegaste y estuvimos 1 día y medio, casi 2, aquí en Barcelona. Y luego fui hacia Colombia, donde estuve en Medellín y Bogotá. Y también caí enfermo. Y por estas razones, una disculpa enorme, querido escucha de Credit Talks Podcast. No somos algoritmos, por esa razón no hacemos un podcast. No somos máquinas. Exacto. Aunque pareciera, no somos máquinas. Pero ya estamos de vuelta y agradecemos la confianza. Y también a todos nuestros queridos Patreons que ya nos estaban mandando mensajes de, oigan, ¿están bien? ¿Qué ha sucedido? Aquí estamos. Y disculpen por esto. Fer, en el evento de Medellín, de la Andy Colombia, conocí a un personaje que se llama Julian Blecker, que presentó la conferencia It's Time to Imagine Harder, Bringing Imagination and Innovation Back Together Again, que significa como es tiempo de imaginar fuerte, ¿no? Como sobreimaginemos, traer la imaginación y la innovación de nuevo, juntos otra vez. Y Julian Blecker, para quien no los conocían, es un investigador, diseñador y emprendedor que ha realizado muchísimas contribuciones en los campos de diseño, tecnología e innovación. Fer, tú y yo tenemos algunos libros de él. Sí, porque él es fundador del Near Future Laboratory y ha escrito y ha desarrollado diferentes herramientas lúdicas, metodologías, justo para promover que las personas podamos imaginar diferentes futuros. Y también tiene una faceta muy parecida a la que estamos haciendo nosotros. Además de emprender, tiene una faceta de investigador y académico. Y ha publicado, como decíamos, varios libros, artículos y ponencias sobre diseño, tecnología e innovación. Y deben de saber algo, cuando nos sentamos juntos en la misma mesa, fue como haber conversado contigo, Fer. Fue como un viejo conocido de otro lugar del videojuego, que de repente coincidía en esa mesa en Colombia, y fue fascinante. Algo que hizo Julian es que dio una ponencia tremendamente interesante donde hablaba del diseño, la innovación, el diseño ficción, el diseño especulativo, la imaginación, como ya les dije que era su título. Y hay una frase de la conferencia de Julian que me cautivó. La voy a decir tal cual. Imagination come before innovation. Que es algo así como la imaginación viene antes que la innovación. Y es justo, Fer, este sabor que estábamos dialogando al inicio del podcast, donde vemos una crisis de imaginación allá afuera. Y por ende, al no haber imaginación, pues las personas no están alcanzando a innovar. Una de las cosas que tú y yo estamos totalmente de acuerdo es que las compañías en el mundo ven una herramienta, una metodología, y la adoptan como si fuera una herramienta con la cual puedes desarmar tornillos. Es decir, no necesitan esforzarse más que aplicarla o llenar canvas con post-its para provocar innovación. Y luego, después de seguir todas las instrucciones de ese modelo o de ese canvas o de esa herramienta, no llegan a nada. Y, acto seguido, las compañías dicen, la innovación no sirve para nada. O el design thinking es algo fracasado. Cuando en realidad el error más importante es que ellos no tuvieron la capacidad, pese a que tenían la herramienta, de innovar nada porque no imaginaron nada. Y ese imaginar, como lo dijimos hace unos minutos en el podcast, es la crisis más importante que sin duda plasma en ese momento en la conferencia. Para Julian,
el design fiction es tremendamente valioso, ya que la ficción traduce estas imágenes, estas imaginaciones que tenemos en nuestra mente y las convierte en conceptos visuales, sketches de un mundo que se está manifestando y un mundo que quiere vivir y quiere ser tangible. Por ejemplo, Julián pone el ejemplo de Star Trek. Yo no soy tan fan de Star Trek, claro, la veo y soy más de la banda de Star Wars o de Battlestar Galactica, perdón por el pequeño grupo de legionarios que seguimos defendiendo esa idea de ciencia ficción, pero para él Star Trek fue su momento más importante donde entendió esto del design fiction. Nos puso un ejemplo. En Star Trek había un dispositivo que se llamaba Communicator, que era como un radio walkie-talkie, en donde se comunicaban de la nave a los planetas donde estaban explorando. Para ese momento, en los 70s, 80s, pues nadie había visto un communicator, ¿sabes? Era la primera vez que un artefacto, ese dispositivo, ese design fiction device, era utilizado para usarlo en una narrativa de ficción. Y la verdad, como pone Julián, probablemente no hubiera existido, por ejemplo, el StarTAC de Motorola, que para muchos fue uno de los primeros teléfonos móviles increíbles que tuvimos en nuestras manos, o la telefonía móvil que tenemos el día de hoy. No hubiera sido posible si nunca hubiera existido ese primer dispositivo especulativo de diseño ficción llamado Communicator en un Star Trek. Además, pone en la mesa todos estos diseñadores especulativos, todas esas personas que el día de hoy siguen diseñando o los que ya crearon estos artefactos, los llama como verdaderos arqueólogos del futuro. Los iniciadores e inspiradores del mundo que tenemos el día de hoy a través de estos artefactos. Y establece un proceso creativo que voy a repasar en 4 pasos. El primer paso son los assets o activos, que es toda la información que logres colectar, tendencias, libros, señales, ideas, podcasts, imágenes, referencias. Y que aquí, y esto es algo que hemos discutido también con otras personas estando aquí en Barcelona, es que se nos olvida que la calidad del input es la calidad del output. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si comes mierda, vas a imaginar mierda. Es así. Y perdón que lo diga así, pero ya me cansé de decirlo de formas bonitas y con flores. Es, si tú tienes inputs de mierda, vas a crear productos de mierda. Ya está. Por eso es importante cuidar qué y cómo alimentamos nuestra mente. Qué cosas leemos, qué cosas son nuestras referencias. Y sobre todo, abrirnos a evitar solo pensar de un color. Tratar de abrirnos y entender de la mejor manera posible los otros colores, las otras perspectivas. Porque justo ahí está la riqueza, en la diferencia, en la singularidad de cada idea para poder tener mejores inputs. Una vez que tengas todos estos assets o activos de información a tu mano, viene la fase 2, que es la síntesis. Gran problema. Las personas, después de juntar toda esa información, no saben qué hacer con ella. Que es lo mismo que hoy está pasando con la IA y lo estoy usando a propósito porque venimos de ese tema, ¿no? Hoy la IA te da un chingo de información, pero aún así la gente sigue de, bueno, ya me enseñó la IA cómo hacer una campaña de marketing, pero ¿ahora qué hago? Pues hacerla. Es como, pues inténtalo. O sea, al final del día, parte de la síntesis es entregar algo, o sea, como que intentar tangibilizar esto. En la síntesis lo que debes hacer es seleccionar y cargarte el peso de lo no seleccionado. Sí, o sea, exacto. Es saber decir no. Cuando tú tienes un chorro de información y necesitas colectarla la mejor posible, hay cosas que no van a entrar. Y tienes que hacerte responsable de ese no. Sí, y es que hoy tenemos esta sobrecarga de información y este FOMO y esta gula y esta obesidad informativa en la que queremos comernos todo y nos da FOMO de no, pero no me comí lo último. Y es como, pues no necesariamente que te comas lo último de lo último significa que vas a tener mejores ideas. Esa es la síntesis. La número 3 es la imaginación. Aquí es donde entra la creatividad, la forma en cómo conectas todas estas síntesis y requiere el máximo de imaginación y curiosidad. Y yo aquí agregaría intentar imaginar cosas ridículas y absurdas. Y aquí me hago pie de la segunda ley propuesta por Jim Dator, que para que el futuro, una idea del futuro realmente sea valiosa y provocativa, debe parecer ridícula. Y a veces nos da miedo imaginar eso, porque nosotros mismos nos coartamos de, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que se va a acabar la corrupción, no?
porque estamos tan acostumbrados a ese mundo o habituados a esa normalidad, que pongo entre comillas, que el hecho de que alguien imagine un mundo diferente, ay, ¿cómo crees? ¿No? Me encanta. Y creo que debemos romper con eso y atrevernos a imaginar esas cosas de cómo crees. Me encanta la provocación que pones, porque en este mundo algorítmico de color blanco, de repente alguien ya dice, sí, y propone un color crema, ¿no? Y es como, come on, es muy cercano al blanco. Propone un amarillo o un rojo fluorescente. encendido. Sí, exacto. O sea, está bien, das tus primeros baby steps, lo cual está bien, pero en la imaginación tenemos que forzarnos a ir más allá, a practicarla. Esto es como un deporte olímpico. O sea, hay quien lo hace a nivel profesional. El momento en el cual estamos hoy requiere creativos y pensadores creativos de profesionales. alto rendimiento. Sí. Y estamos en ese punto. Por lo tanto, el proceso 3, imaginación, me pareció fantástico. El cuarto tiene que ver con la creación, Fer, exactamente con eso que decías, en donde cómo se materializa eso que tú pensaste, eso que imaginaste. Se puede crear un prototipo, se puede diseñar un artefacto, se puede maquetar un concepto, puedes crear un MVP si estás emprendiendo algo. Es aquí donde debes atreverte a la materialización de esa idea. Y creo que ahí es donde se muere mucho, ¿eh? O sea, si de por sí en la síntesis se mueren muchas personas, no logran sintetizar, no logran imaginar, por supuesto que no llegan a la parte de creación, y aquí es donde es necesario. Y sabes que a mí me preocupa porque he estado viendo, y no, a ver, ojo, yo no estoy en contra de la educación, jamás lo he estado, ni del aprendizaje. En contra de las instituciones educativas puede que sí, pero de la educación per se no estoy nunca, jamás voy a estar en contra de eso. Pero algo que me ha pasado en los últimos años y que me tiene también bastante angustiada es que muchas personas que están alrededor de mí tienen estos activos, y voy a hablar particularmente de educación, John. Es decir, se llenan de másters, de grados, de títulos, de cursos, diplomados, certificaciones. Cualquier formato que usted quiera de experiencia educativa. Y eso está bien, ok. Pero cuando llegan al proceso de síntesis, de, bueno, ya estudié un máster, ¿qué hago con esto? Sí, o les preguntas, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo aplicaste? No, solo sé, pero pregúntame y sé perfecto cómo hacer. Casi siempre dicen, no sé, me voy a meter al siguiente máster, ¿no? Ajá, o estoy esperando conectarlo con tal cosa, ¿no? Y es, híjole, recuerden una cosa, la acumulación de algo no significa realmente el conocimiento de algo. O sea, tú puedes acumular libros y no leerlos y eso no va a servirte de nada. Tú puedes acumular pestañas en tu navegador y jurar que las vas a leer y no hacer nada con eso. O sea, la acumulación no es igual a por simbiosis, ya se me pasó todo el conocimiento. Necesitamos seguir el proceso de síntesis, el proceso de imaginación y el proceso, sobre todo, como tú decías, muy importante, el de creación. Porque si no somos capaces de hacer nada con eso, pues eso se va a echar a perder. Porque al final del día, el conocimiento, como toda cosa, si se acumula, se estanca y se pudre. Entonces, sí es muy importante porque a mí me preocupa, y ojo, no me preocupa que estudien y que tengan 80,000 grados, qué bueno, pero hagan algo con eso, porque si no, no tiene sentido. Estos son los 4, Fer, los 4 pasos o fases del proceso creativo de Julian que él utiliza en su compañía. Yo agregaría una quinta al proceso, y estamos como provocando al modelo de Julian. La quinta es compartir. Cuando logres esa creación, y ojo, recuerda el paso, los assets, sintetizas, imaginación, creación. El quinto es compartir. Cuando tengas estos artefactos, estos prototipos, estos modelos o conceptos, o los MVPs o los sketches finales, compártelo al mundo mediante una historia. Y entonces vas a obtener otros puntos de vista, vas a inspirar a otras personas, vas a verlo aplicado en otros contextos que tú nunca lo hubieras aplicado porque no estás ahí. O incluso críticas. Sí. Porque creo que a veces nos da miedo de, ay, es que me van a criticar. Pues qué bueno, porque la crítica significa que te van a hacer ver cosas. Digo, otra cosa es el hate y el odio y eso, ¿no? Sí. Pero a veces uno recibe buenas críticas en el sentido de que te pones a pensar de, claro, yo no había pensado esto. Claro, por ejemplo, cómo esa idea se ve aplicada en un contexto totalmente distinto a donde vives. Ejemplo, cómo se ve aplicado en el desierto de Arabia. Nunca lo había podido pensar. Ni siquiera sé qué se siente estar culturalmente en el desierto de Arabia. Y si igual tu proyecto está tratando de provocar un cambio global, una idea que puede aplicarse y no está aplicada en el desierto de Arabia, de repente, en el momento que lo compartes y alguien lo puede pensar desde el desierto de Arabia, te acaba de entregar un insight poderosísimo que tú nunca hubieras podido ver
o adaptar, y una vez más se repite el ciclo, es decir, esa crítica, esa data se convierte en los nuevos assets o activos para volver a una nueva iteración de esa idea. Y la gente no está acostumbrada a iterar, Fer. Ve la iteración como un error, como algo que da pena y vergüenza el no haberlo logrado a la primera, como si fallar fuera algo que no hemos hecho en el método científico todo el tiempo. Sucede en la creatividad, sucede en la innovación, sucede cada vez que estamos jugando algo nuevo, y en estos pasos creativos, en búsqueda de una mejor iteración cada vez, yo sí creo que el compartir se convierte en parte o debería ser parte de este modelo. Pero esta conversación con Julián fue en verdad fascinante, y evidentemente cuando terminó su keynote en Colombia, yo me bajé, agarré a Julián, me lo llevé a un lugar donde pude hacerle unas preguntas y les comparto esto que Julian nos deja para Create Talks Podcast. My name is Julian Bleeker. I'm the founder of something called Near Future Laboratory. I like the idea that the archaeologist is this person who tries to discover the lost stories of worlds that are no longer around. And they do that by digging through the sediment of the earth. They're very precise. You see these images of them kind of marking out the territory very specifically. They're usually in out-of-the-way places, kind of in the middle of nowhere, and they're very passionate about what they do. That's how they're often depicted, like when you see them in films and the stories that we know about. And then they're also, in a way, these translators of objects. It's almost like they're able to read entire worlds just from a piece of pottery or a stone or some element that they find. And these things are so precious and valuable. They have this quality to them that is more than just the material. It's more than just the clay. It's more than just the little scrap of metal, or maybe they find something that was maybe a coin or a piece of jewelry or an altar to a god or whatever it might be. And I find that fascinating, that translation. And so for me, the story about the anthropologist, but turned around the other way, so that you can be an anthropologist in that same way of the future. And so what does that even mean? It's like, rather than digging through the ground, you're sort of digging through your imagination to find the objects, not the whole scenario or not the even the individuals, but just the objects, the material cultural artifacts of worlds that are not here yet. And I just find that a really wonderful way and helpful way of thinking about what futurists can do. Rather than just big scenarios or grand stories, they just look for those humble, normal, ordinary, everyday artifacts that themselves imply entire worlds around them. Like if you found like a television remote control, but you knew nothing about them, you could make up entire stories about what the world was. It might not always be right, but they would give you some indications like, well, it must be something that, look, their basic number system is on it. It's got 0 through 9. I wonder what that was about. And it's got a green button that looks like an arrow pointing to the right. What does that indicate? And you would begin to sort of wander into these worlds. And I think it's that kind of unpacking of a world and allowing yourself to imagine what it could be. That is just a wonderful exercise, first of all, for the imagination, to get us to remember, like, you know, we don't always have to be right, but we have to be creative. We have to be imaginative. Well, I go in a different, slightly different direction from, let's say, what there seems to be the direction now, which is like the one object that does it all. And I almost wonder, like, what would be an AI doorknob or an AI chair? Like, what are those two things together that you don't normally think of? Mostly because we're in this mode now of, like, the AI is the general intelligence. You can ask it anything. And I'm truly fascinated about the opposite. I think that's just an inclination to me, like a little bit of a troublemaker. It's like, I don't want to play by the normal rules. It's like, I want to do something a little bit different. Not necessarily expecting that what I think of the future is, or my dream is going to be what everyone else should feel, but just as a way of expanding the conversation and wondering, again, what if? What if we put wheels on luggage? What happens after that? What else happens in the world of, in this case, AI? There are two sides to that. One side is, I'm not sure exactly how I do what I do, but I've come to be very comfortable that oftentimes I introduce something that is unexpected, and I've learned that that's my value, as weird as it is. And sometimes I think it's because my parents sent me to Montessori school, where, you know, it's not traditional forms of education. And
So that's one side of it. It's a challenge to kind of be unstructured in your thinking in that way. But I also know that there's value in what I'm able to bring into conversations in a workshop or with an organization, but they do need some structure. So I'm trying to find the ways to bring expansive, unbridled, just wandering creativity into conversation with structure. So then I come up with 4 steps: assess, synthesize, imagine, create. Because then people can look at it and be like, oh, okay, I can know how to do this. I can go about this. I can try it out. It's almost like the example I gave of the jogging book, where it says Monday do this, Tuesday do this, maybe Wednesday take a break. Gives you the stretching exercise, and it's all listed out. You also hear about these runners who they're in their own world. They have their own way of thinking and programming themselves in order to run, but they are they're almost like the opposite of the person who goes according to a very prescribed program. And I think there's something in the middle that we want to do. So if I were maybe when I'm alone and I'm just doing a project for my own exploration, I'm all over the place. I go from a wild idea to 5 minutes later, I'm trying to program it to try to get it to see if I can get it to work, or could I even get it to work? Is it possible? And then I'm back up to just sort of wandering around my imagination. Then I'm drawing a sketch. Then maybe I'm doing some 3D rendering, and then I'm back to programming. I barely understand what's going on, but it's a very instinctive thing. But that's not the way you can work with organizations. They want to know their steps because we've only got 4 weeks and we're paying you this amount of money and we want to know we're going to get something out of it. So you give them just enough structure so that you don't feel like you're chopping your head off, and they don't feel like, what's this crazy guy? Is he drunk or what's going on here? I don't understand. It was a beautiful experiment. I think that because I think like, sometimes it's a way of maybe my dealing with like all the existential challenges that we face. Climate change, political unrest, war. I think at one mode it's like I get anxious and nervous, and in another mode I'm able to say like, well, this is there. It's almost like an evolution of there's possibility, and there's a possibility certainly that we the experiment, like some experiments, it's like, oh, that didn't quite work. Good go. However long we've been, 150,000 years. But really, that was like a blip. So I hope, we learned something. It didn't quite work out. Maybe we'll try again. I don't know. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, muchas personas estuvieron rodeándome en este viaje. Perdón por poner a tan pocas, pero realmente estoy tratando de crear una narrativa con ellas. Mientras estaba con Julian, al mismo tiempo en la mesita donde estábamos sentados, y había una mesita donde poníamos nuestras cosas, había un libro fascinante de una compañía llamada I+D, que tenía el título de Cool Book No. 3, que tiene un diseño fascinante y explora el diseño de la comida. Para mi suerte, una de las creadoras de ese proyecto estaba justo en el evento subiéndose al escenario. Su nombre es Juana Isabel Mesa Sánchez, que es socia y directora estratégica de I+D, y se sube al escenario para contarnos uno de sus grandes fracasos y retos de la vida en una modalidad tipo Fuck Off Nights, de hecho oficialmente Fuck Off Nights. Pero cuando baja del escenario, evidentemente le dije a Julian, préstame tu libro. Me lo prestó y evidentemente fui a platicar con Juana Mesa para preguntarle justo sobre el proyecto, y justamente Fer me entregó un insight que a ti te va a hacer sentido totalmente. Fer, todos los días, desde hace 16 meses, que has venido usando la IA todo el tiempo para retarla, para exponerla, para llevarla fuera de sus límites, y una de las conclusiones que me has platicado de la IA es que no te emociona. Y de hecho, la IA te interesa más de conocer sobre la IA, te interesa más meterte a la selva y entender a la naturaleza, a los hongos y nuestra conexión con el mundo. Pues eso es lo que me dijo Juana Isabel Mesa Sánchez. Me comentó que más allá de la IA, y que de hecho ella no ha jugado con la IA, algo que sí está interesada es meterse al Amazonas, y le parece el curso más importante, mucho más importante que aprender sobre IA.
Coincido con ella totalmente. O sea, de verdad, ojalá pase un momento en donde me enseñen una IA que realmente me sorprenda. Anhelo ese momento, en serio. Y soy una persona que me considero estar abierta en mi capacidad de sorprenderme. A mí me sorprende, yo entonces tú eres testigo, o sea, a mí me sorprende muchas cosas, me dejo sorprender. Un atardecer. Ajá, me sorprende los niños cuando juegan. Hay muchas cosas que me sorprenden realmente, genuinamente, pero la IA no es una de ellas. Y sí, o sea, yo ahora más bien estoy explorando más y la gente que se ha acercado a mí y ha tenido la confianza de preguntarme de qué opino de la IA y hacia dónde va, y lo digo desde un lugar donde estoy dando clases en un máster de IA. Y incluso a mis estudiantes es como, la IA es un fragmento del mundo, no es el mundo, no es la vida. Y yo creo que en este momento de IA es donde más requerimos estar cerca de otras cosas de las que hace mucho nos hemos alejado. Y esto puede ser del entendimiento de la naturaleza, de los hongos, de cómo funciona nuestro cerebro. O sea, a mí el momento o este hype de la IA me ha servido para acercarme más a poder o intentar comprender cómo funciona el pensamiento cognitivo, cómo aprendemos, cómo es que tu cerebro puede realizar ciertas tareas. Y eso sí se lo agradezco a la IA porque ha despertado mi curiosidad para encontrar nuevas respuestas en ese sentido. Los dejo con la conversación que tuve muy pequeña con Juana Isabel Mesa Sánchez, donde me comparte todo esto y otros conceptos. Vale, yo soy Juana Mesa, soy diseñadora, compañera, socia, mamá, entusiasta, optimista, de todo un poco, empresaria también. Bueno, soy hoy en día colidero y más de... Llevo 10 años en esta compañía, no fui fundadora, mi socio sí, pero digamos que me enamoré desde el minuto 1, ¿no? La sentí mía desde el minuto 1, entonces fue natural para mí entrar a ser parte de la sociedad hace unos 6 años. Y desde allí, pues me he puesto la camiseta del cambio a través del diseño. Creo realmente que el diseño atraviesa vidas y puede atravesar la vida humana y la vida en la tierra, entonces... Desde esta esquinita que es Medellín, en Colombia, en un país muy potente porque poseemos demasiada riqueza, voy llevando poco a poco, sembrando, ¿sabes? Como a la hormiga, estas ideas y estoy muy obsesionada con hacerlas realidad. Entonces me interesa mucho abrir y cerrar los ciclos. Vale, pues el Cool Book es un poco una provocación. Claramente no es a lo que nos dedicamos a proyectos muy corporativos o con otro tipo de iniciativas, incluso de emprendimiento social, pero el libro empezamos a sacarlo hace unos 8 o 9 años con la intención de escupir todo lo que iba entrando a nuestros proyectos, a nuestras mentes, a nuestra casa y compartirlo, ¿sabes? Y generar conversaciones y contenido de valor. Ese libro ha ido mutando en el tiempo, entonces el primero, que fue hace unos 8 años, era un poco más como de inspiración, muy como empezamos los diseñadores, ¿sabes? Visual, cierto, estético. Luego empezamos ya a entender un poco más como las compañías, las marcas y qué estaba pasando como con la creatividad como herramienta para transformar los negocios. Este tercero viene con una nueva obsesión, que es el mundo del food y el futuro del food, y cómo el diseño aterriza en los alimentos y en el sistema agroalimentario, que desde mi punto de vista, pues está muy mal hecho, muy mal diseñado, y como casi todo está por rediseñarse. Entonces ahí pusimos un foco en esta nueva obsesión. Consideramos la tecnología como la tecnología como la entendemos o la mencionamos hoy como una herramienta que te puede habilitar, potenciar, sistematizar, bueno, te ayuda en muchas cosas, pero creemos en otras tecnologías, en las tecnologías primarias, en las tecnologías ancestrales, el libro, el acto de leer, de coger un objeto, de pasar la página, de disfrutar de su olor, de su textura, de los colores, pues no es una experiencia igual. Entonces esas experiencias humanas para nosotros son importantes, incluso por eso llevamos el diseño más hacia allá. En un imaginario natural, si trabajamos en innovación o trabajamos en diseño, aterrizamos en diseñar UX, UI, plataformas digitales. Nosotros estamos totalmente por fuera de ese mundo por ahora. Mira, yo creo que todos tenemos una historia detrás y las historias son como el equipaje que vas llevando por la vida. Entonces yo nací en una familia de feministas, activistas. Mi pensamiento y mi forma de ver el mundo tiene mucho que ver con la incomodidad.
Cierto, puede ser que yo no haya asumido esas banderas, pero definitivamente sí permean mucho de lo que soy. Ahora, mi proceso de crecer y entender el mundo viene muy desde ahí. Luego, me educo como diseñadora y voy sensibilizándome en entender, pues, uno, que todos somos diseñadores, que todos somos creativos, y empiezo también a entender que el mundo está pasando por una profunda transformación, necesaria transformación, y empiezo a cuestionarme cuál es mi rol y qué es lo que yo quiero ver en ese mundo. Luego viene pandemia, tengo un hijo, una cosa lleva a la otra, y bueno, si yo voy a contribuir en algo, ¿a qué quiero contribuir? ¿Sale? Entonces es más como de la reflexión personal y de las ansiedades transitorias, pero de también pretender transformar la ansiedad en acción y en cómo yo desde mi esquina puedo hacer algo al respecto. Te voy a ser súper franca, no la he usado casi. De hecho, esta mañana decía, no, el que no usa es adicto a Instagram, a TikTok, es fake, no lo soy. Tengo una postura muy clara frente a ser racional en el uso de este tipo de plataformas y herramientas, y por eso para mí ir al Amazonas se vuelve más importante que tomar un curso de IA. Porque sé que hay muchas cosas que van a suceder en el contexto que se me van a poner en bandeja de plata, o que hay gente de mi equipo que lo va a saber resolver, pero yo sí creo que mi capacidad de cuestionar el mundo y de facilitar procesos creativos que observen otro tipo de fenómenos que no estén vinculados o intermediados por la tecnología tipo AI, etcétera, pues aún lo quiero preservar, ¿sabes? Como un poco más virgen, por decirlo de alguna manera. Ahora, no sé qué te puedo decir en 6 meses, en un año, todo está cambiando mucho, y entiendo que hay una capacidad brutal de hacer cosas muy chéveres y potentes. Estoy cautelosa. Ve, yo lo decía hace un rato en la charla, no, es que se vuelve un poco como estético y trendy hablar de la meditación y el yoga, pues porque, pero son tecnologías que llegaron a este continente hace muchas décadas como herramientas importantes para que nos anclemos un poco más a la madre, que es nuestra madre. Es muy fácil contaminarse porque estamos llenos de cables, conectividad, conversaciones, la agenda, ¿sabes? Pero aislarse de eso por momentos, del ruido, de la tecnología, de la conectividad, es brutalmente poderoso, te desintoxicas. Entonces, claro, ¿yo qué he hecho? Busco círculos de mujeres muchas veces, o algo que me esté generando inquietud, y me voy así directamente al corazón del Amazonas, o a la selva, o a la playa, me aíslo por completo. ¿Y qué me pasa ahí? Que vuelvo a ser yo, que le saco de paseo a mi niña, que es la que más tengo que proteger, que respiro, que observo a las abejas, que escucho a los grillos, que dejo de pensar que el mundo está afuera y voy adentro. Y ahí la creatividad se pone infinita. LinkedIn sí lo uso, y ahí sí soy un poquito más activa. No tengo pues parrilla, no publico con constancia, hago lo que quiera cuando quiera. Entonces, Juana Isabel Mesa Sánchez, mi empresa se llama Grupo I+D, nosotros compartimos mucho conocimiento, entonces está chévere. Y el mail es juana@grupoimasd.com. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Johnny, en otras noticias y hablando de cómo la tecnología nos podría ayudar a tener una repartición de recursos más justa, resulta que hace unos días Apple TV Plus, que es la plataforma de streaming de Apple, está considerando, según algunos rumores, realizar un pago basado en el desempeño para las estrellas de Hollywood. Esto es, que las producciones exitosas podrían tener bonos de hasta $10.5 millones, y esos bonos ser repartidos en el equipo o los responsables de la producción. Eso significa que es un poco el modelo que tiene YouTube, ¿no? Entre más reproducciones tiene un video y se hace viral, etcétera, pues el creador de ese video monetiza, solo que a través de anuncios, ¿no? Pero aquí se quiere emular ese modelo en el sentido de si una película, una serie que se publique en Apple TV Plus, pues tiene ciertas reproducciones, etcétera, pues se ganan estos bonos, y esos bonos se reparten para compensar a los actores y al personal de producción.
Y creo que esto es un atisbo de algo que a mí me parece excelente. O sea, que al final del día quien crea el contenido pues vea la retribución de su trabajo, ¿no? De manera justa, y que no solo el dinero se lo lleve todo la empresa tecnológica o la empresa de streaming en este caso. Ahora, no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Porque ante esto han dicho que eso podría llevar a los dueños de las producciones a pagarles menos porque les van a decir, mira, ya no te voy a pagar tu sueldo porque X sueldo que ganes, $1 o 100,000, porque como te vamos a pagar bonos, pues entonces tu sueldo ya tiene que ser menos, ¿no? Y eso es algo que la industria no quiere que pase. Es como, no, tú págame mi sueldo que yo gano siempre y siempre he ganado, y además me das el bono, pero no me reduzcas el sueldo, que es lo que luego se hace en muchas empresas, que te pagan muy poquito, pero te dan estos tipos de bonificaciones. Y en eso estoy de acuerdo. O sea, no deberían afectar tu sueldo actual. O sea, tú deberías ganar tu sueldo y esto debe ser algo adicional. Pero pues ya sabemos que el dinero tiene sus bemoles y habría que ver cómo se distribuye. Pero me parece interesante que estas empresas streaming quieran ahora volcar hacia allá el modelo. Creo que es una cosa justa y que además, ¿sabes qué? Obligaría a la transparencia de los datos. Porque tú como usuario tendrías que tener acceso a esa información también. Porque tendrían que hacer público, digo, Netflix lo hace, pero es un reporte trimestral o no sé cada cuánto lo hace, pero que en la plataforma tú vieses cuántas reproducciones ha tenido, e incluso tú como fan de una productora o de un artista o de un actor, dijeras, ay, pues voy a ver más las películas de tal porque quiero apoyar su trabajo, no sé, ¿no? Ahí habría que ver cómo se cambiarían las posturas de visualización de contenido si esto se hace público. A mí me interesa mucho cómo Hollywood, después de esta crisis que hubo en la huelga del año pasado, en donde se hablaron de estos temas sobre compensaciones salariales y más sobre el impacto que va a tener la automatización y la IA para generar nuevas producciones. Esto me parece interesante como una medida de transparencia, como bien mencionas. Creo que la foto que hay detrás del modelo es que nos está obligando a crear una política de datos y transparencia total que beneficia a todo el ecosistema. Solo pongo algo aquí, una pregunta fascinante para ti y para mí. ¿Recuerdas Abstract? The Art of Design, este documental que ya tiene casi 8 años que se estrenó en Netflix. Sí. Recuerda que vimos a 8 de las mejores mentes creativas más importantes de nuestros tiempos: Paulo Scher, Christopher Newman, sí. Platón, el Tinker Hatfield de Nike, etcétera, etcétera. Bueno, imagínate estos 8 capítulos, Fer. Si este modelo funciona, si este modelo se implementa, un contenido de tan altísimo valor como este documental de diseño no podría competir contra contenidos de altísima popularidad creados algorítmicamente. Sí lo entiendo. Ahora, significa que el secreto para los generadores de contenido con este modelo ya no va a ser un contenido basado en la calidad, sino un contenido basado en la cantidad. Ya vi. Y eso distorsionaría la calidad del contenido, porque entonces tú dirías, ya la gente, las productoras no trabajarían, por ejemplo, A24 en hacer una película impecable, sino en obtener más reproducciones, que es lo que al final del día pasó con la industria de YouTube. Mira, hice un comparativo. El capítulo de Paula Scher en esta serie de documentales de Abstract, con duración de 40 minutos y que, ojo, implica un trabajo brutal entre entrevistas, viajes, preproducción. El pietaje de su trabajo. Sí. Y luego postproducción. O sea, en verdad, musicalización. Es un trabajazo. Bueno, ese documental solo obtuvo 2.5 millones de reproducciones en YouTube. Esto es lo que te iba a decir, lo tuviste de YouTube. El YouTube, porque hasta ahorita no nos han dejado ver lo que sucedió en el otro lado de Netflix. Pero desde que lo publicaron gratis, porque Netflix dijo, esto lo voy a poner en YouTube, y hasta hoy, desde que lo publicaron, lleva 2.5 millones. El de Platón, que es este fotógrafo, tuvo 1.2 millones. El mejor de todos los capítulos es el del Tinker, el de Nike, el diseñador de sneakers, que tiene 2.9 millones. Ojo, aquí está todo el fenómeno de Jordan, Nike, la cultura de los sneakers, el hip hop. Claro. Y tuvo 2.9 millones. Es poquito si lo comparas. Sí, exacto. Ahora, tengo que preguntar, este dato no lo tengo aquí, ¿cuánto costó hacer toda la serie documental? Sí, porque quizás no nos dan las cuentas, ¿no? Ahora, vamos a contrastarlo contra algo muy ridículo, pero real. Claro.
En México tenemos un programa que se llama La Cotorrisa, que está en el top 5 de los programas globales de audiencia, Fer, De en YouTube. Ujú. El top 5, La Cotorrisa, donde intervienen 2 personas, Ricardo Pérez y Slobovsky. Cada uno de ellos tiene más de 1 millón de reproducciones por episodio. El promedio rebasa los 3.5 a los 5 millones de reproducciones cada episodio. Aquí solo estoy hablando de solo 8 episodios que logró hacer Abstract Sí, con sí, Netflix. sí, lo entiendo. Aquí estoy haciendo de manera constante cada semana, y creo que cada semana hacen 2 episodios. O sea, de manera constante están rompiendo, convirtiéndose episodio tras episodio. Son una máquina de billboards basado en contenido generado por usuario, porque mucho es contenido que la gente les genera. Y al final es una síntesis de pedo, cuco, cacas, sexo, chis. Es como el contenido que hay. Ojo, no estoy hablando de que si es bueno o malo. No, pero sí sé a qué vas. El tema es, si se logra implementar esta idea donde hay un, no sé, meritocrático a través del algoritmo y de la audiencia, estaríamos hablando de que tenemos una nueva generación de contenido solo basado en audiencia masiva. Y perderíamos la posibilidad de ver joyas como Abstract o otras piezas maestras que antes en los 90s o los inicios de los 2000s sí venían ocurriendo, pero que ahora en la realidad económica de este tipo de modelos de plataforma son totalmente inviables, porque nunca se van a pagar. Sí, por eso yo decía, y por eso hacen las personas que están como también analizando esta posibilidad, la crítica de no deberías tú depender de esto. O sea, esto debe verse como una bonificación adicional, como un incentivo adicional, como una recompensa adicional, pero no como un, ¿sabes? Como un core de, pues si no llegamos a tales números, entonces no les vamos a pagar. Creo que ese es el punto. Además, ojo, por otro lado entiendo que acá pues entrarían producciones. O sea, habría que tener muy claro los lineamientos, qué tipo de producciones podrían entrar, porque entonces podría ocurrir esto que tú mencionas. Ahora o sea, yo podría decir, voy a hacer un documental de, no sé, de comida callejera, y seguramente eso tiene más audiencia. Pues, ¿por qué? Porque la comida a todos nos encanta, versus a lo mejor no me encanta ver a la gente diseñar cosas, o a una arquitecta. Exacto. O lo que sea. Exacto. Ahora te voy a poner una idea en la mesa que te va a dejar emocionada sobre lo que sí podría pasar. En Canadá están haciendo o implementando a partir de septiembre de este año, es decir, dentro de un par de meses, una idea que no me parece nada loca. El gobierno canadiense le va a exigir el 5% de los ingresos a plataformas como Netflix, Spotify y otros streamers. El 5%. ¿Qué van a hacer con ese impuesto? Ese dinero que tomen de las plataformas lo van a utilizar para ellos distribuirlo en productoras independientes para generar contenidos de valor. Imagínate que Netflix digas, o imagínate este escenario. La Cotorrisa termina dejando YouTube y se mete al modelo de Netflix. Le va a ir igual, o mejor todavía. Y entonces, a los programas, no sé, a los 100 programas más importantes del planeta, a los top 100 en ingresos, les hacen un impuesto del 5% adicional de sus ingresos para que ese dinero vaya para apostar en producciones de alto contenido de valor, que no están compitiendo en la categoría de visualización porque nunca podrían competir. Estás encontrando un esquema donde las tarifas de alguien pueden ayudar a tener esta balanza de contenidos masivos que algorítmicamente son interesantes para la gente masiva y contenidos de alta calidad que son de nicho, pero que no podrían vivir si no existe esta como subintervención. Sí, como subvención. Exacto. Y entonces puedes encontrar que el modelo es interesante. Lo que los canadienses están haciendo es esto. Ahora, evidentemente, gente como Amazon, Apple, Disney, Google, Netflix, Paramount, Spotify dijeron, "Nel, no nos gusta la idea". Pues entonces Canadá es como, entonces no tienes usuarios de este país. Es interesante. Sí, es la única forma de presionarlas. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer Apple, Amazon, Disney? Le van a cobrar 5% más a la gente. Que ese es la última parte que yo quería aportar. Por eso hablaba de transparencia. Porque la gente pues se va a dar cuenta de los ingresos que tienen estas compañías. Exacto. O sea, y digo, hoy está disponible la información, pero no es como que digas, está en un dashboard fácil de acceder, ¿no? Sabemos que
las empresas, sobre todo estadounidenses, están sujetas a una ley que les pide que publiquen sus estados de resultados, pero muchas veces esa información es difícil de leer para una persona mortal. Entonces, el tema con esto es que tú te darías cuenta y dirías, entonces ¿por qué me cobran 99 pesos? Mejor que me cobren 5, ¿no? Es cierto. Porque igual te daría como, no sé, habría que ver ahí. Y creo que el punto de acá es, me parece una buena forma de presionar a las compañías, pero es horrible que le carguen a ese nuevo costo a las personas. Entonces yo, si fuera el gobierno de Canadá, no solo los obligaría a decir, vas a pagar el 5% y no puedes aumentar el precio en mi país. O sea, también creo que ahí el gobierno se tendría que convertir en un regulador de precios, porque pues está o la opción que ya están implementando en Amazon, en Prime, ya están saliendo anuncios. Y me da mucha risa porque te ponen un anuncio que dice, gracias a esta marca no vas a ver más anuncios. Güey, ya me estás poniendo un anuncio, eso ya es un anuncio, pero bueno. El llegar a anuncios me parece lo más ridículo y poco creativo de la industria del marketing. Y eso habla de la crisis de imaginación que tenemos. O sea, no estamos siendo capaces de imaginar de modelos diferentes. Que se mofa en ser la más creativa y innovadora. Ajá, es como, ok. Pero bueno, regresando al punto, ¿qué es lo interesante de toda esta discusión, John? Que se están poniendo a prueba los propios modelos de negocio. Y eso es lo que sí me llama la atención. O sea, que están queriendo o no mover la conversación a cambiar el modelo, y eso ya me parece un gran avance. Sobre todo, como decimos, en medio de esta crisis de imaginación, donde lo único que se les ha ocurrido es poner anuncios, y cosa que me parece cero creativa. Entonces, esta sería otra forma. Habría que ver cómo se implementa, cuáles son las condiciones, tanto para los usuarios como para los productores, y como tú decías hace rato, que toda la industria gane. Yo no estoy en contra de que ellos rentabilicen, pues es una empresa y a eso se dedican, pero también que no se quieran cargar al usuario para poder sostener el modelo, ¿no? Entonces creo que ahí hay mucha conversación, pero me parece interesante que estemos conversando y explorando cómo distribuir de una mejor manera los ingresos y la riqueza. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, antes de cerrar el podcast, no quería dejar de comentarte algo que me sorprendió mucho, ¿eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Estando en Sao Paulo, Brasil, en el aeropuerto, yo ya tenía muchas horas de estar perdiendo vuelos uno detrás del otro. O sea, llevaba más o menos unas 16 horas de desfase. Claro. Y yo ya estaba muerto de hambre y ya estaba desahuciado en Sao Paulo. Ya estabas de aviéntenme un taco. Total. Y caminando y buscando qué hacer y dónde comer, me topé un Pizza Hut. Perdón por la referencia, ya sabes, dentro de todo este fast, shitty food, la verdad es que nunca es opción, a menos de que las opciones disponibles no estén tan buenas. Y prefiero una pizza en lugar de un Burger King o un McDonald's. ¿Queda claro? Ok, o sea, entre la comida junkie food, sí. Tú dices, bueno, pues ya me como una pizza. Pues hay una pizza. Pues que Okay. Ya, ganaran los italianos, ¿no? Y los italianos enojadísimos porque esa no es una como pizza. Es una mierda. Es como si ir a Taco Bell a comer tacos, ¿no? Es como mierda. Bueno, en fin. Decidí por Pizza Hut. Caminando a Pizza Hut me topé con algo que yo no había visto. Perdón, me enteré que esto es un proyecto que ya lleva más o menos 4 años implementándose, pero no lo había visto en las distintas zonas geográficas. Porque no como Pizza Hut. O porque no pongo atención a shitty food, ¿no? Pero estaba pasando algo. Había mucha gente en Pizza Hut, lo cual dije, bueno, entonces, ok, el status quo del lugar decide por un lugar donde ya está aprobado. O sea, como que no está mal mi última decisión de comer en Pizza Hut, pero descubrí algo. Esto es lo que traigo, Fer. Era un Pizza Hut que ofrecía buffet libre como modelo. Qué interesante. O sea, no, pues es como el modelo que de las franquicias estadounidenses que han llegado a Querétaro. O sea, como el que fuimos, que ahora mismo se me acaba de escapar el nombre, pero pues al final era un buffet de pizzas. Así es. Es un buffet de pizzas y ojo, me acerqué con curiosidad porque dije, a ver. ¿Qué está pasando? ¿No? Y sí, había 8 pizzas distintas. Ok. Y un poco localizadas, regionalizadas, porque no era la pizza común que pedías cuando pides en el aparador. En el mostrador. En el mostrador. Era como pizzas brasileiras. Ah. Con la carne brasileira, con sabores. O sea, brasileiros, ingredientes locales, digamos. Ingredientes locales y deliciosos. O sea, tú veías la pizza y decías, ¿cómo?
¿puedo comerme lo que quiera de todas estas 8? Sí, lo que quieras. Y luego, había ensaladas, y no esas ensaladas donde solamente cortan lechuga. lechuga Lechuga con de 2 salmonela. jitomates. Ajá. Ándale. No, había una buena ensalada. O sea, y tú te la preparabas. Claro. Con ingredientes frescos, con quesito, o sea, bien. Y había unas especies entradas entre saladas y dulces, como a tipo entrada o tipo postre. Más o menos tú decidías cómo te lo querías comer. Todo por más o menos, sí, 49.90 reales, que traducido en dólares son $9.5. O sea, baratísimo. Baratísimo, $9.5 pides una pizza mediana Sí. en el mundo, ¿sabes? Sí. Aquí era $9.5 tenedor abierto. Wow. Ojo, no te incluían la bebida. No, en ningún buffet te lo incluyen. Entonces es como, ¿no? Pero vale. Pues es que es la regla del buffet. La buena noticia es que tú y yo siempre cargamos con un termo donde hay agua y tú y yo la rellenamos con agua todo el tiempo. El aeropuerto tiene agua todo el tiempo fresca donde vayas. Si es un buen aeropuerto. Sí, agua potable. Agua potable. Pues yo tenía resuelta mi necesidad de hídrica. Lo que no tenía era mi comida. Y así que me senté a comer por $9.5 en ese lugar. ¿Qué descubrí estando ahí? Porque me quedé observando todo el fenómeno. La gente estaba hasta su madre de feliz. Eran niños como diciendo ¡woohoo! No, era sobre todo la gente internacional que decía, no lo puedo creer que esté tan barato comer. Sí, porque además comer en el aeropuerto siempre o carísimo. usualmente es caro. Ahora cuesta más barato suscribirte a un club que te mantienes en un lugar mucho más claro, cómodo. en un sala VIP Sí, o una de estas cosas. que meterte a un restaurante que está en el aeropuerto. Esto estaba en el aeropuerto, ¿sabes? Adentro, no, ni siquiera fuera, dentro del aeropuerto. Y bueno, pues ya me comí, vi la gente, vi la rotación de las personas. Las personas comían como locos porque evidentemente sus vuelos ya estaban cercanos. Entonces, Claro, era como todo lo que pueda antes del vuelo. más o menos una pizza grande estaba dividida en 8 porciones. Sí, en 8 rebanadas. Más o menos comían entre 8 y 12 pedacitos. ¿12 rebanadas cada Entre 8 persona? y 12 cada persona. Cállate. La conté. No, yo no fui- podría comer ni 2. Yo me comí más o menos como 20 pedacitos. ¿Qué estás diciendo, Jonathan? Estoy diciéndote, No, fui qué bárbaro. tenía 8 horas. ¿Y qué hacía durante esas? Qué horror. El 20 mayor- rebanadas de pizza. Sí, pero ojo, no me las comí en 15 minutos. No, ya sé, o sea. Estuve más o menos 2 horas sentado viendo todo el fenómeno de Y comiendo entrada y pizza. salida. Por eso pude agarrar mi libreta y ver cuántos se estaban comiendo. O sea, por eso persona. hiciste tus estadísticas y todo. Estadísticas de cuánto, entre 8 y 12 por persona. Más o menos la mitad sí decidía pagar por una bebida, es decir, no llevaban termo, los otros se la pasaban a brincos, entonces no había manera porque no llevaban ni termo. O sea, significa que sí, y ojo, el refresco o lo que bebías sí estaba muy caro. Claro, porque ahí es la clave. Ellos lograban equilibrar la balanza, son bebidas arriba de $4, o sea, la mitad de lo que te costaba comprar. Y eso era como que, bueno, ya vi, aquí es donde le ganas un poco, ¿no? Y evidentemente entraba y salía. Las personas no tardaban ni 15 minutos en comer esas 8 o 12 porciones. Era Órale. rápido. Era No, rápido. No, yo no podría hacer nada de eso. Te empanzonas. Era como presenciar a un grupo de seres humanos no evolucionados de hace 1000 años encontrarnos una pizza y todos devorándola. La cantidad, ojo, en la cocina de Pizza Hut, la cantidad de pizzas que salían, porque todas están calientitas, o sea, recién salidas del horno. Hay algunas que hacían al horno y a otra a la vajilla, o cómo le llaman Al esa? sartén. Al sartén. Entonces tenías hasta por La especialidad. ¿De dónde sacas ¿Quién esas sabe? conexiones? ¿Quién sabe? Pero nunca hubo una pizza vacía. O sea, pum, entraba otra nueva. Salía, entraba otra nueva. O sea, a una velocidad, la eficiencia que tienen en ese lugar fue brutal. Pues bueno, lo que aprendí es que esta modalidad que tienen, Fer, no dura todo el día. Solo dura en el momento pico de la comida, más o menos algo así, entre 1 de la tarde a 3 y cacho de la tarde. O sea, como 3 horas. Más o menos. Porque cuando yo llegué a la parte final de mi tiempo en ese lugar, donde yo ya no podía comer nada más y ya me quería ir, o sea, ya estaba harto de ver esa masacre de pizzas frente a mí, de repente pusieron ya volvieron a abrir la zona de tickets para pedir pizzas que estaban en el mostrador.
y quitaron ya las pizzas o dejaron que se agotaran las pizzas que estaban en el buffet. Eso significa que tienen muy bien medido en qué momentos ellos pueden sacar todas las existencias en términos de materiales, en términos de lo que hay en la cocina, y encontraron este modelo para lanzarlo en esta modalidad de Pizza Hut abierta, en buffet abierto. Es increíble. La pasé impresionante y comencé a pensar sobre el futuro de esta industria, ¿no? Cómo de repente te topas con restaurantes. Nosotros hemos comido en un restaurante aquí chino, en Barcelona, donde en la semana tienen 1 o 2 días donde es más barato que toda la semana. Es brutal por la cantidad de comida que hay, pero se presume que es donde sacan todo lo que estaba en existencia para volver a recomprar fresco y ofrecerlo después en las siguientes buffets. Ese modelo funciona. E inclusive en otra compañía, y con esto cierro mi comentario, distinta a Pizza Hut, investigué qué estaba haciendo Domino's. Y por ejemplo, Domino's está no abriendo en ese momento modelos parecidos a Pizza Hut, pero sí está metiendo IA predictivas que les ayuda a entender cuáles son los días, dado el flujo de lo que hay en las ventas y el movimiento que hay a lo largo de todas las tiendas y las cadenas, y también los movimientos políticos, económicos, sociales, meteorológicos, que pueden ayudar a predecir un comportamiento más alto o más bajo de asistencia a los restaurantes de Domino's, de tal manera que ellos comienzan a tomar estas decisiones en cadena de suministro basadas en IA y comportamiento predictivo. Lo cual me deja ver que sí está, por un lado, implementándose medidas tradicionales como el buffet, pero por el otro lado también la tecnología está metido en tema de volver más sofisticado la toma de decisiones de estos modelos de negocio de comida rápida. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y con esto llegamos al fin de Creative Talks Podcast. Una vez más, disculpen por no tener antes o habernos perdido esta semana de Creative Talks. Ya se los dijimos, somos orgánicos, humanos, y estuvimos fallando en nuestro hardware y software por un tema de aparecer en lugares del videojuego distintos. Pero ya estamos de vuelta. Gracias por su paciencia y gracias por estar hasta acá. Pues ya está. Nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó.